Dios le bendiga abundantemente. Damos infinitas gracias a Dios que una vez más nos da la oportunidad de estar transmitiendo nuestra enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra, a través de nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, donde cada semana, viernes y sábado, estamos eh, publicando nuevas enseñanzas basadas únicamente en la palabra de Dios, reconociendo que esta es la verdad y que esta verdad es la que trae revelada a Cristo y que el mensaje de la cruz es el que redime, el que liberta, el que salva. Por eso estamos siendo pregoneros de la palabra de verdad, para que muchas personas sean alcanzadas con el mensaje de la gracia y lo que han sido escogidos por el Señor les sea revelada esta palabra, de manera que pasen a ser parte de esta gran familia de los hijos de Dios. Continuamos con nuestra enseñanza de el libro, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estuvimos exponiendo las primeras enseñanzas, el capítulo número 1. Hoy iniciamos el capítulo número 2 de esta carta. Eh, como hemos enfatizado anteriormente, estas cartas el apóstol Pablo la escribe con el objetivo de dar las instrucciones específicas a Timoteo acerca de el manejo de la iglesia, porque era un joven pastor y había ciertas situaciones que se estaban presentando en la iglesia y situaciones también en cuanto a la personalidad y de Timoteo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, pues, escribe esta carta que más que corrección es instrucción, indicaciones específicas de lo que este joven pastor tiene que hacer para ser un buen ministro de Jesucristo. En este segundo capítulo, el apóstol Pablo inicia eh, haciendo una similitud, una analogía de un soldado y uno que milita para el Señor. Segundo de Timoteo 2 nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eh, en el contexto anterior, Pablo estaba escribiendo, recordemos, desde la cárcel, puesto que allí él estaba en este lugar por predicar el Evangelio y que habían algunas personas que se habían avergonzado de él por esta causa, lo habían abandonado. Eh, en 2 de Timoteo 1:15, él menciona personas específicas que abandonaron el ministerio después que fue encarcelado. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse del evangelio ni del mensajero del evangelio, pues ni Pablo se avergonzaba de su ministerio y su mensaje. Eh, por eso en el versículo 8 de capítulo 1 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mis presos suyos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, él ahora le dice en el versículo 12, por tanto, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, por las instrucciones dadas a Timoteo en este capítulo 2, Pablo usa las imágenes de un buen soldado, un atleta victorioso y un labrador industrioso para mostrar la necesidad de soportar las dificultades a fin de recibir la gloria eterna. Compara los maestros verídicos contra los maestros falsos.
los maestros verdaderos contra los maestros falsos, así como los instrumentos que son honorables y los que son deshonrosos. Él inicia en este capítulo 2 haciendo un llamado: esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Estas fueron importantes palabras de aliento para Timoteo. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Una vez más, esta es una de las 25 veces o más que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso. Parece que Timoteo, o por lo que se viene evidenciando en la carta, Timoteo, por naturaleza, era una persona muy tímida y se desalentaba con facilidad. Así que entonces necesitaba que frecuentemente su líder le dijera: esfuérzate, ten ánimo, y siempre estaba ahí motivándolo. Dios siempre está ahí para darnos a nosotros esas fuerzas que necesitamos. Vemos que también el Señor a nosotros en varias ocasiones, en diferentes porciones bíblicas, hace un llamado a sus hijos a esforzarnos, a ser fuerte, a estar al frente con valentía. Entonces, Dios siempre está dispuesto a dar esas fuerzas. Dice en la palabra de Dios: es de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 29 y 31. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza, y Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse y recordarle en quién estaba su fuerza. Dios hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo en esta palabra está buscando que Timoteo se enfoque en que el Señor es quien va a multiplicar su fuerza, de que Dios es que le va a permitir tener esa fortaleza, esa fuerza que él necesitaba para enfrentar las situaciones que tenía que llevar a cabo en esta iglesia. Dios hace de su fuerza ese recurso que esté siempre disponible para nosotros, pero no llegará mientras nos sentamos pasivamente y nos ponemos y suponemos que Dios simplemente verterá sobre nosotros esa fuerza. Él nos trae su fuerza mientras le buscamos, dependemos de Él en vez de nuestra propia fuerza. Entonces, cuando volvemos nuestro rostro a Dios y le reconocemos a Él como nuestra fuerza, como el que puede llevarnos de la mano para que podamos emprender la misión que Él nos ha dado. Esta fuerza no va a llegar si usted no está en el campo de batalla, si usted no está al frente, si usted no está tomando acciones para el reino. Entonces, es ahí en el campo de batalla donde ya Dios le toma y le da esa fuerza, porque usted está actuando, está llevando a la acción lo que es el ministerio. Dice: esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo esta forma específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. Si nosotros creemos que podemos seguir unas pocas reglas o recursos ingeniosos para convertirlo en cristiano maduro, entonces caemos en una trampa sutil del legalismo. Entonces, no se trata de seguir reglas, de tener recursos ingeniosos inventados por nosotros para ser cristiano maduro. Pablo no dio reglas, ni la palabra de Dios tiene regla para decirle al Hijo de Dios cómo vivir la vida cristiana. Dice: somos salvos por gracia y ahora hemos de vivir por la gracia y fortalecernos en esa gracia, no en rudimentos de hombre, no en enseñanzas, reglas y una serie de procedimientos. Dice que su gracia nos salva.
en su gracia nosotros debemos vivir por ella y fortalecernos en esa gracia. Cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros y que ha garantizado nuestra salvación eterna y que ya lo peor que pudo habernos pasado era estar separados de Dios, ya no estamos separados de Dios. Esto nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación que pueda venir mientras estamos sirviendo al Señor. Entonces, nosotros necesitamos aprender a abandonarnos en la gracia que soporta nuestra vida para que nuestra confianza pueda ser soportada en la verdad y no en la falsedad de nuestro ego. Que toda prueba, que toda situación adversa pueda ser soportada en la verdad de la gracia, no en nuestro ego. ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿Qué es lo que significa gracia? Favor inmerecido. Así como somos algo por gracia, por un favor, es un regalo que no lo merecíamos, que no lo pedimos, que no lo buscamos, que no tuvimos que hacer nada para alcanzarlo. Debemos vivir por gracia. Debemos estar siempre con este mensaje de la cruz en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para poder vivir de acuerdo a esa gracia. Esto significa que nosotros debemos confiar por completo en Cristo y en su poder y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Esforzarnos y vivir por la gracia significa confiar por completo en Cristo Jesús, que ya Él hizo una obra completa, que ya Él nos redimió, ya Él nos santificó, nos justificó, nos apartó para sí. Y ya no estamos en la lista de los culpables, de los condenados. Entonces, debemos nosotros recibir y utilizar el poder de Cristo y Él nos dará la fortaleza para poder hacer su obra, para poder trabajar en la obra del Señor. El esfuerzo, y así como Pablo lo plantea para Timoteo y lo plantea para su iglesia, para cada hijo de Dios, el esfuerzo enfocado en vivir el Evangelio. La fortaleza espiritual se encuentra en la gracia de Cristo. Literalmente, se nota que Pablo le manda a que sea fortalecido por la gracia. La exhortación a esforzarse en la gracia no se trata de traer a la superficie alguna fortaleza interior que fluye desde dentro hacia afuera, como un esfuerzo personal. Está hablando, por el contrario, de buscar la fortaleza en algo específico que está fuera de sí mismo, no está dentro de nosotros. Está fuera de nosotros. La gracia de Cristo es la fuente de la fortaleza espiritual. Para nosotros tener fortaleza espiritual, debemos enfocarnos en vivir el evangelio de la gracia, de que ya Cristo completó la obra y nos dio la redención como un producto ya acabado, certificado, aprobado por el Padre, aceptado por el Padre. Por eso nosotros ahora somos aceptados en el amado. La fortaleza en la gracia se encuentra al persistir en el crecimiento espiritual, a seguir avanzando en el crecimiento espiritual, creciendo en la gracia. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 1 Timoteo 1:14, el apóstol Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Antes bien, otra recomendación ahora del apóstol Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Que dice, esfuérzate, pero enfocado en vivir el Evangelio. Y aquí está la clave de vivir el Evangelio. La fortaleza espiritual se encuentra en la gracia. La fortaleza espiritual se encuentra en que nosotros aprendamos a persistir, a continuar en ese desarrollo espiritual, en ese crecimiento que dice, lo que aprendiste, lo que ha escuchado, lo que ha adquirido todo ese conocimiento desde que el Señor te alcanzó y que ha conocido por la Sagrada Escritura. Dice que viva en esto, porque esta palabra dice es la verdad y que fue inspirada por Dios y que tiene la utilidad para hacernos nosotros que estemos preparados para toda buena obra, enteramente preparados cuando nos enfocamos en vivir el Evangelio y vivir por la palabra. Nos entrenamos para la buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Crezcan en la gracia, no solamente que se conforme, ya el Señor me alcanzó, yo soy salvo, ya me quedo aquí, no tengo que hacer nada. Debemos esforzarnos en crecer. ¿Y cuál es el límite? Llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Todo la vida del cristiano es un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Y el apóstol Pedro dice, hasta el día de la eternidad, hasta ese momento debemos seguir esforzándonos y enfocarnos en ese crecimiento en el Evangelio. Otro de los focos para ese esfuerzo es que debemos transmitir el Evangelio a otros. Dice que según Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Continuando la enseñanza apostólica del Evangelio de Cristo. El Evangelio puro de Cristo, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermano, el Evangelio que le he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por lo cual asimismo, si retienen la palabra que se le ha predicado, son salvos. Si no creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol está diciendo, continúen con esta enseñanza. Este es el mensaje de la cruz. Que Cristo vino en carne, se hizo hombre, fue a la cruz, murió por nuestro pecado, por nuestra redención, pero que Él no se quedó en el sepulcro, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esfuérzate y enfócate en transmitir el Evangelio a otro, lo que has aprendido, lo que has escuchado. Todo esto dice que ahora lo lleve a que otro escuche. Lo que ha recibido por gracia debe darlo a otro por gracia. La vida piadosa que surge del Evangelio nos lleva a tener compasión por las personas que andan sin Dios y sin esperanza, y por eso somos movidos a llevar el mensaje de la gracia. Efesios 2:20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, nos enfocamos en transmitir el Evangelio, en vivir el Evangelio, de que el Evangelio nos lleva a vivir una vida piadosa, a dejar todo
el pasado, toda la vana manera de vivir que está conforme a este mundo y enfocarnos en qué, en ser renovado por la palabra en nuestra mente y vestido del nuevo hombre, dice, creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad, reconociendo en todo momento la obra de Cristo en nosotros. El Evangelio no es para ser guardado para uno mismo, sino para ser compartido con otros. Por eso usamos todos los espacios para incidir con este mensaje de la cruz, este mensaje de la gracia, de esta salvación. Romanos 1:14 nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El evangelio es para ser pregonado, para ser anunciado a todas las personas, independientemente de su etnia, de su clase social, independientemente aún de su credo. Todos deben de saber este mensaje de la gracia y de la cruz. También dice que nos esforzamos y nos enfocamos en transmitir el mensaje a otro, pero también hay otro llamado para el que tiene esta comisión de parte del Señor. No solamente anunciar esta palabra, dice, ahora vamos a capacitar a otro a que sigan enseñando el evangelio. Timoteo debía depositar esta enseñanza, dice, a hombres fieles. Esto manda que encargue a hombres fieles. La palabra encargar tiene la idea de poner algo en manos de alguien para que lo cuide. Es confiarle el cuidado de alguien o de algo a una persona. Esos alguien más debían ser hombres fieles, no solo creyentes, sino que hayan demostrado fidelidad, compromiso con la obra de Dios. Timoteo entonces se le está llamando, esfuérzate primero en crecer, en madurar en la gracia. Esfuérzate en transmitir el mensaje a otro, pero ahora te esfuerza y deposita esta enseñanza en hombres fieles que encarga a hombres fieles. No solamente personas que dicen creo en el Señor o que visita la iglesia, personas que han demostrado fidelidad y compromiso para con la obra de Dios. Encárgale a otro la enseñanza del evangelio, o sea, capacita a otro para que puedan ellos ir a hacer la obra. En 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Importante la fidelidad para las personas que son administradores de la gracia, administradores del evangelio. Y en 1 Timoteo 3:10, el apóstol Pablo hace recomendación en cuanto a los ministros, y eso también se han sometido a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, debían ser hombres idóneos. El término significa que sean adecuados, apropiados, competentes para el trabajo. Habla en ese momento del diaconado, pero se está refiriendo a cualquier creyente que vaya a dar el paso de ejercer algún tipo de ministerio, de hacer alguna obra dentro de la misión de la predicación del evangelio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está hablando de esa fidelidad, hombre fiel. Entonces, estas recomendaciones la da el apóstol Pablo cuando está dirigiendo a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo primeramente se enfoca en la gracia, se preocupa en ese crecimiento, en esa madurez, en ese desarrollo. Transmite el mensaje a otro y capacita a otros para que sean también pregoneros
del mensaje de la cruz. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este mismo tema, en esta línea, donde el apóstol Pablo está dejando unas recomendaciones sumamente importantes para la iglesia de Cristo, que tiene propósito eterno para lo que el Espíritu le revela y le ayude a entender esta verdad, para que podamos, como fieles administradores de la gracia de Dios, hacer su obra y permitir que ésta llegue a más personas. Dios le bendiga abundantemente. Comparta esta enseñanza con sus amigos, familiares. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, sugiera a otras personas suscribirse. Eh, Dele un clic a la campanita para que les sea notificado cuando estamos publicando estas enseñanzas, porque sabemos, como estuvimos leyendo, que esta palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil para enseñar, para corregir y para instruir, para entrenar a la persona, al creyente, dice, para toda buena obra. Por eso, incansablemente estamos utilizando este espacio para llevar este mensaje y para que podamos, como cristianos, como creyentes fieles, vivir por la palabra y permanecer en la palabra. Dios le bendiga abundantemente.